Perfecto. Entonces, este es el documento, apuntes sobre sabiduría, y como siempre, generalmente empezamos con una definición formal de lo que estamos tratando, y esta definición de sabiduría proviene del Abhidhamma Sangaha, que es probablemente el manual de Abhidharma más popular, más utilizado. Ciertamente es muy popular en Birmania, eh, pero de hecho, nuevamente la Sociedad de Publicaciones Budista lo publica y es muy útil, e inclusive el venerable Nandi Sena ha hecho una traducción completa del Abhidhamma Sangaha, que es muy, muy recomendable, de traducción al español, y pues eso es una fuente de información eh, fabulosa. Bien, entonces, de acuerdo con este texto, dice que la sabiduría o paña es el último de los 25 factores mentales hermosos mencionados en el Abhidhamma Sangaha, bajo el rubro de no ofuscación, amoja, el cual es sinónimo de sabiduría, paña, y conocimiento, ñana. Entonces, amoja, ñana y paña son más o menos sinónimos. eh, y de hecho, es interesante, el Abhidhamma, no, cuando se habla de factores mentales, desde luego define los factores mentales malsanos, pero a los factores mentales sanos los llama hermosos. Entonces, es por eso que lo estoy aquí mencionando como 25 factores mentales hermosos. Bien, yo pienso que los antiguos compiladores le llamaron hermosos. ¿Por qué? Porque hacen que la conciencia se torne hermosa, ¿no? Bien, la característica de la sabiduría es la de penetrar los fenómenos de acuerdo con su naturaleza intrínseca, es decir, el conocimiento de las cosas tal como son. Otra definición es el abandono de las impurezas y la iluminación, ¿no? La característica de la sabiduría es últimamente la iluminación, y eso es sinónimo del completo abandono, la completa destrucción de toda impureza mental, ¿no? Y eso se lleva a cabo penetrando los fenómenos nuevamente con conocimiento introspectivo para entonces comprender la naturaleza intrínseca de dichos fenómenos. Bien, su función es la de iluminar el campo objetivo como una lámpara, dicen los textos, ¿no? Es decir, clarifica el campo objetivo. Y cuando se habla de campo objetivo, se habla de todo aquello que puede ser percibido a través de los sentidos, a través de la mente. ¿Cómo se manifiesta? La sabiduría se manifiesta como ausencia de ofuscación, ausencia de confusión, ausencia de ilusión, ausencia de distorsión. Eh, Esa es su manifestación, y su causa próxima es la reflexión sabia o atención propiamente dirigida, yoniso manasikara. Entonces hay una relación aquí muy íntima, causal, entre Yoniso Manasikara y sabiduría. Recuerden ustedes que anteriormente habíamos platicado, cuando hablamos de Yoniso Manasikara, que era propiamente el precursor de la vía, ¿no? Cuando se establece Yoniso Manasikara, entonces ese es el paso que abre la puerta hacia el entendimiento correcto, y por supuesto el entendimiento correcto da lugar a la intención correcta, la cual da lugar al lenguaje correcto, a la acción correcta, al modo de subsistencia correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta completar todo el noble octuple sendero. Entonces, esa es la relación entre Yoniso Manasikara y la sabiduría. Según el tratado acerca de las paramitas que mencioné anteriormente, la causa próxima de la sabiduría es la concentración o las cuatro nobles verdades. ¿Sí? Entonces, aquí hay una definición un poquito diferente, pero si uno lo analiza, no está
del todo disociado de la definición anterior. Desde luego, si la reflexión sabia es el precursor de la vía, y la vía inicia con con el entendimiento o comprensión correcta, sabemos muy bien que la definición más popular, más conocida de la comprensión correcta es el conocimiento de las cuatro nobles verdades. Por supuesto, en sus dos niveles, en el nivel mundano y en el nivel supramundano, ¿no? Entonces, como causa próxima, las cuatro nobles verdades es muy acertado en términos de qué es la causa próxima de la sabiduría, ese conocimiento. Y por supuesto estamos hablando en este caso de sabiduría superior. Por otra parte, también es muy interesante lo que dice el texto en el sentido de que la causa próxima es la concentración. Entonces también tiene mucho sentido porque cuando la mente se encuentra concentrada, entonces necesariamente los impedimentos mentales han quedado suprimidos, no están suprimidos en la conciencia, entonces bajo esas condiciones, esa concentración permite, eh, regresamos a la característica de la sabiduría, permite esa concentración penetrar los fenómenos de acuerdo a su naturaleza intrínseca o de acuerdo a sus características. Entonces, ahí nuevamente, y esa es la relación y la importancia que hay entre la concentración y la sabiduría, ¿sí? Entonces, ahora, por supuesto, la concentración, y cuando estamos hablando de concentración, hablamos de estados superiores de concentración, eh, esta lleva a conocimiento. Ahora, hay dos tipos de conocimiento que se logran con la concentración, como lo dijimos la vez pasada. Hay un conocimiento que es mundano, uno puede conocer los objetos profundamente en un sentido mundano, pero en otro sentido conoce los aspectos fundamentales más profundos de los fenómenos condicionados a través del conocimiento introspectivo, el cual es, se, se- es posible desarrollarlo a través de la concentración, ¿no? Entonces, la relación concentración y sabiduría también es una relación muy íntima. Bien, la sabiduría paña tiene la habilidad de analizar rupa, es decir, forma material, nama, la mente, kanda, los agregados, ayatana, las bases sensoriales internas, las bases externas, dhatu, los elementos, sacha, las verdades, y paticha samupada, el origen dependiente, así como la capacidad de cultivar el conocimiento introspectivo de las tres características de lo condicionado o tres características de la existencia o tilácana, las cuales ustedes conocen muy bien, son la transitoriedad o impermanencia, el sufrimiento, dukkha, y el no yo, que es anatta. Entonces, eso es lo que tiene que ver con sabiduría, el conocer estas cosas, el poder conocerlas, analizarlas y entenderlas. Hay tres tipos de comprensión, pariña, para la eliminación de pensamientos ilusorios de concepción y deleite. Entonces, la primera es la comprensión completa de lo conocido, que se llama ñata pariña. Aquí el objeto burdo es analizado en términos de los damas que lo constituyen, y cada dama es delimitado en términos de su característica, función, manifestación y causa próxima. Entonces, esto involucra un cierto análisis, ¿sí? Hay una discriminación de los fenómenos para conocer sus partes y después cada parte o cada componente es delimitado en términos de lo que lo define. Y como sabemos muy bien en el Abhidhamma, el definir algo es siempre a través de cuatro aspectos: el determinar su característica, su función, su manifestación y su causa próxima. La siguiente pariña es la comprensión completa de escrutinio, el tirana pariña.
Aquí los damas son investigados en términos de las tres características universales de la existencia, es decir, cualquier dama, cualquier fenómeno que uno investigue, ya sea un fenómeno material o mental, uno lo investiga en términos ya sea de anicca o de dukkha o de anatta. Y la comprensión que resulta de eso es tirana-pariña. Finalmente, la comprensión completa del abandono, que es pariña. Aquí el deseo y la lujuria por los objetos conocibles es abandonado. ¿Sí? Entonces, cuando se abandona el deseo, la avidez, la lujuria por cualquier objeto cognoscible a través de los sentidos, a través de la mente, entonces cuando es abandonada, entonces se dice que uno logra la comprensión completa del abandono. Bien. Ahora, la sabiduría en el contexto de los 37 Bodhipakkhiya Dhamma. Los 37 Bodhipakkhiya Dhamma son los requisitos de la iluminación, ¿eh? Entonces son los las categorías de la enseñanza que son absolutamente fundamentales y que conducen a la iluminación. Y ustedes ya tal vez las conozcan, son los cuatro esfuerzos correctos, los cuatro fundamentos de la atención, los cuatro idipada o vías hacia el poder, las cinco facultades, los cinco poderes, los siete factores de la iluminación y el noble octuple sendero. Entonces, en conjunto, digamos que ese es el aparato total del Dhamma que conduce a la liberación, ¿sí? Entonces, dentro de este contexto, la sabiduría es considerada como tal como una facultad. Es parte de las cinco facultades, es la última de las cinco facultades, debido a que ejerce predominancia entre los factores mentales para comprender las cosas tal como son. Recuerden, Paña, eh, la sabiduría es un factor mental. Eso hay que recordarlo bien. Es un factor mental hermoso, ¿sí? Que se opone a la ignorancia. Entonces, que también es un factor mental, avilla. Entonces, aquí, cuando es una facultad, ese factor ejerce predominancia entre los factores mentales y le da una cierta tónica a la conciencia correspondiente. Pero la sabiduría también es considerada un poder, ¿sí? Y esto es cuando se incrementa su presencia, su poder, valga la redundancia, y es tal que cuando su presencia es tal que es inamovible, ¿sí? Cuando es una facultad, el factor es predominante, pero cuando es un poder inamovible por cualquier factor que se le oponga. Es decir, cuando Apaña ha llegado a la categoría de poder, no hay grado de ignorancia, no hay grado de confusión, no hay grado de deseo o de aversión que pueda deshacerse de él mientras está presente como poder, ¿no? Entonces, de tal manera que hay un establecimiento total en la conciencia, más allá de la predominancia, como factor mental concomitante de la conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, es la diferencia entre una facultad y un poder. La sabiduría constituye los dos primeros factores de la noble vía ócuple o del noble ócuple sendero, la comprensión correcta y la intención correcta. El esfuerzo correcto es factor causal de Yonis o Manasikara, el cual es el factor causal, a su vez, de la comprensión correcta, como lo mencionamos anteriormente. Y este es el primer sendero de la noble vía óctuple, el cual a su vez se puede definir como la comprensión de las cuatro nobles verdades. Ya lo habíamos mencionado. Bien, ahora vamos a examinar lo que promueve y soporta la sabiduría. Entonces, de acuerdo con los textos, por ejemplo, el primer factor importante es sila, establecerse en la virtud. Y aquí particularmente escogí esta variante, que es la virtud de volición. Es decir, la volición o la resolución, no haré el mal, ya que si hago el mal, tendré que sufrir por cuenta de ello. Después viene virtud de abstención, es decir, el mantenerse apartado
de ocasiones para hacer el mal, y finalmente virtud de no transgresión, es decir, la ausencia de falta por vía de cuerpo y lenguaje. Después, sutta es un factor de soporte para la sabiduría. Sutta quiere decir aprendizaje o estudio. Su esfera de contenido es los 5 agregados, las 12 bases son sensoriales, los 18 elementos, las 22 facultades, los 12 factores del origen dependiente, los 4 fundamentos de la atención, etcétera. Es decir, inclusive podríamos decir los 37 Bodhipakkhiyagamas son el objeto de estudio, ¿eh? Entonces, aquí, por ejemplo, los 18 elementos y 22 facultades, estoy dando referencias, no lo voy a, son unos cuadros sinópticos que hice, pero ustedes ya lo leerán por su cuenta. Bien, también lo constituyen cosas como las clasificaciones de los fenómenos, tales como fenómenos sanos, malsanos, funcionales, etcétera. Eh, por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el Sutta sobre el entendimiento correcto, el Majjhima Nikaya número 9, la primera categoría que el venerable Sariputta establece como sinónimo de comprensión o entendimiento correcto es los cursos de acción sana y los cursos de acción malsana, los cuales son 10 cada uno. Hay 10 cursos de acción sana, 10 cursos de acción malsana, ¿no? Entonces, el aprendizaje de esto conduce a la sabiduría, ¿no? Y por supuesto, el sutta sobre el entendimiento correcto, pues nuevamente es la puerta de entrada a la sabiduría superior. Bien, después viene, según el texto, Chintá. Chintá quiere decir reflexión o sabiduría adquirida mediante reflexión. Chintamayí paña, la reflexión acerca de la naturaleza particular de los fenómenos, como por ejemplo los 5 agregados del apego, seguida de la aceptación o conformidad con lo reflexionado. Ese es un punto muy, muy importante, puesto que es reflexión, también está íntimamente ligado este factor con reflexión sabia, Yoniso Manasikara, ¿no? Entonces, uno constantemente reflexiona acerca de la naturaleza de los diversos fenómenos, ¿no? Y cuando hablamos de esto, lo hacemos como practicantes, seguidores de la enseñanza del Buda, lo hacemos de acuerdo con las categorías que estableció el mismo Buda para las definiciones de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, una categoría de reflexión son los 5 agregados del apego, otra puede ser las 6 bases sensoriales, o por ejemplo, puede ser también los objetos de devoción como el Buda, el Dhamma, el Sangha, perdón, son objetos de reflexión. Y en sí hay infinidad de objetos posibles de reflexión y uno debe intentar, cada vez que hay presencia mental, establecerse en reflexión, ¿no? Esto no es difícil una vez que uno desarrolla el hábito, si en cualquier momento que está uno en punto muerto, que no hay nada que hacer, está uno esperando el camión, por ejemplo, es muy buena ocasión para iniciar una reflexión acerca de la naturaleza de la realidad, ¿no? Entonces, uno debe ejercer eso continuamente o tan continuamente como sea posible. Bien, ¿por qué? Porque es un soporte de la sabiduría. Y por supuesto, bhavana, el cultivo mental o meditación. Consiste en la sabiduría preliminar nacida de la meditación, en la que se desarrolla el entendimiento completo mundano de los fenómenos mediante el discernimiento de las características generales y particulares de dichos fenómenos, por ejemplo, nama-rupa, la mentalidad, materialidad, etc. Como ejemplo, uno considera que esta es mera mentalidad, materialidad, que surge y cesa dependiente de condiciones, no hay aquí un actor o agente, es transitoria en términos de no ser después de haber sido, es dukkha en términos de ser opresiva debido al surgimiento y cese, es anatta en términos de no ser susceptible a control alguno, y con esta comprensión se desarrolla el desapasionamiento, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que también
A través de la reflexión y del análisis hacemos cultivo mental o bhavana. La sabiduría nacida de la meditación es de dos tipos. La primera son conocimientos mundanos directos con sus accesorios. Y aquí tendríamos que entender los accesorios como las facultades superiores de conocimiento, tales como los superpoderes o los poderes extrasensoriales, que les podríamos llamar a veces, o supernormales, los IDI. Ahora, por otra parte, también nace de la meditación las 5 purificaciones introspectivas. La purificación del entendimiento o noción, la purificación mediante la superación de la duda, la purificación de conocimiento y visión de lo que es la vía y lo que no es la vía, la purificación de conocimiento y visión de la vía y la purificación del conocimiento y visión. Estas purificaciones están precedidas, por supuesto, de la purificación de la virtud y purificación de la mente, ¿sí? Pero propiamente en términos del desarrollo meditativo introspectivo, iniciamos estas con este grupo de 5 que son los últimos 5 conocimientos introspectivos. Y esto se deriva, el origen eh, de esta secuencia, de esta serie o de estas categorías, es el Rata Vinita Sutta, el Sutta sobre el relevo de carruajes, que se encuentra, que es el Sutta Majjhima Nikaya número 24, en donde el venerable Sariputta eh, eh, junto con otro venerable, tienen una conversación y entonces empiezan a elucidar estos conocimientos sucesivos que se dan cuando uno hace meditación en términos de vipassana, ¿sí? La meditación introspectiva, ¿no? Una vez que uno ha purificado la virtud, sila, y que ha purificado la mente, entendiéndose que ha suprimido los impedimentos, entonces uno, a través de esa concentración preliminar, toma entonces el desarrollo de conocimiento introspectivo o vipassana. Y estas son precisamente las etapas del desarrollo de vipassana, y el Majjhima Nikaya 24 es el sutta del canon Pali que específicamente menciona claramente cuáles son estas etapas sucesivas. Por supuesto, hay muchísima literatura que define cada una de estas etapas de conocimiento introspectivo que se van dando a través de la meditación. Es toda una área bastante grande, ¿sí? Pero aquí simplemente lo estoy resumiendo, ¿no? Que es el propósito del apunte, resumir las cuestiones relacionadas con la sabiduría. Ahora bien, también tengamos en cuenta, además de las bases anteriores, también en los textos, en los sutras, se menciona que hay 5 bases de la sabiduría. La primera es sila o moral, sutta, estudio, aprendizaje, sachaka, discusión, es decir, la discusión de Dhamma, como lo que hacemos nosotros periódicamente al reunirnos, samadhi, el desarrollo de concentración, y vipassana, el desarrollo de visión o conocimiento introspectivo. Eh, las llamo SSSS, 4 S y una B, ¿sí? Como un recurso mnemotécnico, ¿sí? Sila, Sutta, Sachaka, Samadhi empiezan todas con S y la última es Vipassana. Entonces, 4 S y una B para que ustedes puedan recordar estas importantísimas categorías. Digo importantísimas porque son las bases de la sabiduría. Si uno quiere crecer en sabiduría, uno tiene que desarrollar sila, uno tiene que estudiar y aprender. O sea, sutta no solamente es estudio de textos, es escuchar el Dhamma, ¿no? Y por supuesto discutir ese Dhamma, ¿no? Y por otra parte, ejercitarse en concentración y visión introspectiva. Bien, una muy corta selección de sutas y textos acerca de la sabiduría. Por supuesto, el Canon Pali es una fuente gigantesca de muchas facetas, muchos aspectos de la sabiduría y es una fuente que no puede acabarse en una vida, ¿no? Entonces ahí encuentra uno muchísimo acerca de sabiduría. Simplemente he hecho una selección muy arbitraria, muy pequeña de fragmentos, como este, por ejemplo, en Samyutta Nikaya, que dice:
Un noble discípulo que tiene confianza hace surgir energía, mantiene la atención plena y tiene el corazón unificado. Se espera que comprenda sabiamente. Sin inicio discernible es este proceso de devenir. No se ve un primer origen de estos seres obstaculizados por la ignorancia y encadenados por la avidez, que vagan y dan vueltas en el samsara. Pero con el completo desarraigo y disolución de la ignorancia, esta masa de oscuridad, se comprende, he aquí el estado de paz, he aquí el estado sublime, es decir, el aquietamiento de todas las formaciones, el desapego hacia toda adquisición, el agotamiento de la sed, el desapego, el cese, nirvana. Señor, esta comprensión propia es su facultad de sabiduría. Es muy interesante ese texto. El Buda en Samyutta Nikaya repite una y otra vez una fórmula muy similar en términos de la sujeción a samsara a través de la ignorancia. Y aquí en particular es muy interesante porque el texto es también una expresión de las 5 facultades. Es decir, la primera facultad es la, te- la- bueno, la primera facultad es la fe, pero después viene la energía, después la atención plena, y aquí dice el texto, un corazón unificado, quiere decir samadhi, quiere decir la unificación de la mente, la concentración. Cuando uno tiene esas cosas, entonces es de esperarse que uno pueda comprender. Y esa comprensión es esto es sabiduría, precisamente, ¿no? Entonces este es un fragmento, por decirlo así, muy poderoso, ¿no? Que tiene una carga de sabiduría muy profunda y es un fragmento en el que uno puede leer y releer y encontrar muchas cosas, ¿no? Dentro de él. Bien, después viene un texto muy curioso que hace décadas me llamó la atención, se me hizo curioso, no es un texto Theravada, es un texto Mahayana propiamente, proviene del Jataka Mala de Ariyasura. Jataka Mala significa collar. ¿Se acuerdan ustedes de Angulimala? Angulimala quiere decir collar de dedos, ¿no? Era aquel individuo que era un asesino serial y que posteriormente, cuando conoció al Buda, se tornó en un arahant. Y entonces, Angulimala quiere decir collar de dedos. Aquí, Yatakamala es collar de historias de las vidas pasadas del Bodhisattva. Pues esas son las yatakas, las historias yataka. Entonces, collar de yatakas. Entonces, hay diversas en este texto, simplemente es una selección de historias de las vidas previas del Bodhisattva. Y aquí en esta particular dice lo siguiente: Saka, el rey de los dioses, en el cielo de Tabatinsa, concede deseos al ermitaño Agastya, que en esa historia es el Bodhisattva. Dice, el Bodhisattva, expresando su aversión por los defectos humanos, condena cualquier contacto con gente que sufre de los mismos. Que nunca tenga que oír, ver ni hablar con un necio, ni tener que soportar la miseria y la opresión de tener que permanecer con uno. Este es el favor que ruego, ese es el favor que le está rogando a Saka, ¿no? Y Saka le contesta, entonces, pero seguramente alguien en problemas es especialmente merecedor de la simpatía de un buen hombre. Ahora bien, debido a que la estupidez es la raíz de todo mal, es considerada la peor de las aflicciones, y es precisamente el necio quien en particular reclama tu simpatía. ¿Cómo es que alguien con tanta compasión como tú ni siquiera quiera mirarlo? Y el Bodhisattva le contesta, debido a que no es posible ayudarlo. Mire, señor, si un necio pudiese ser de alguna forma curado, ¿cómo podría alguien como yo negarse a hacer todo esfuerzo en su favor? Sin embargo, debe entender que en este caso no hay beneficio alguno derivado del tratamiento. El necio hace lo equivocado como si fuera lo correcto y, por añadidura, desea coaccionar a su vecino para que haga lo mismo. La amabilidad y la decencia le son totalmente extrañas, de manera que se enoja incluso cuando alguien le habla para su propio bien. En la calamidad ilusoria que consume el engreimiento de su mente, es truculento y de mal temperamento, incluso con los que desean su bien.
es flojo al ejercitar el autocontrol y se comporta de forma impetuosa. Dígame, ¿cómo es posible ayudar a tal persona? Ya que incluso aquellos con compasión no tienen el poder para ayudar a un necio sin valor alguno, o el mejor entre los dioses, no tengo el deseo ni siquiera de posar la vista en uno. Excelente, excelente, dijo Saka, aplaudiendo lo que escuchó. Bien, es un fragmento. Otro que está relacionado es la oración contra la necedad, que proviene de un texto, que este sí es texto canónico, el Teragata. Dice este texto: no se permita que la persona de corazón malo, inerte, desposeída de emprendimiento, no sabiendo más que poco del Dhamma y respetuosa, no se permita que esa persona, en cualquier momento o lugar, sea mi compañera o tenga que ver algo conmigo. Así de tajante, vamos a decirlo, ¿no? En los dos casos, ¿no? Entonces también textos que dan lugar, que pueden dar lugar a una profunda reflexión. Bien, ahora en relación a la sabiduría, los 5 impedimentos de entrada son los enemigos principales, ¿no? En Samyutta Nikaya, la línea del fragmento dice: son obstrucciones, impedimentos, corrupciones de la mente, debilitadores de la sabiduría. Entonces, nuevamente, esto también está en una relación directa con la concentración. Nosotros tratamos de desarrollar concentración porque queremos debilitar los impedimentos y eventualmente suprimirlos. ¿Por qué? Porque cuando logramos suprimir los impedimentos, abrimos la puerta al desarrollo de la sabiduría. Bien, otro texto en Samyutta Nikaya: Bhikkhus, estas 4 cosas, cuando son cultivadas y desarrolladas, conducen a la extensión de la sabiduría, a la vastedad de la sabiduría, a la profundidad de la sabiduría, al estado de la sabiduría inigualada, a la amplitud de la sabiduría, a la abundancia de la sabiduría, a la rapidez de la sabiduría, a la firmeza de la sabiduría, al gozo de la sabiduría, a la presteza de la sabiduría, a la agudeza de la sabiduría, a la sabiduría penetrante. ¿Cuáles son esas 4? Asociarse con personas superiores, escuchar el verdadero Dhamma, la atención sabia, Yoniso Manasikara, y la práctica en concordancia con el Dhamma. Estas 4 cosas, cuando son cultivadas y desarrolladas, conducen a la sabiduría penetrante. Estas 4 son las llamados factores de entrada en la corriente, junto con la confianza confirmada en la triple gema, la posesión de las virtudes requeridas por los, perdón, de las virtudes queridas por los nobles, que conducen a la concentración, y el deleite en la generosidad y la renuncia. ¿Sí? Entonces, otro fragmento muy excelente, con una altísima densidad de sabiduría, de Dhamma, y es una eulogía, es una alabanza realmente a la sabiduría superior, ¿no? Es muy hermoso, la llama extensa, la llama vasta, profunda, inigualada, amplia, abundante, rápida, firme, gozosa y presta, ¿no? Y aguda y penetrante finalmente, ¿no? Entonces, muy, muy hermoso el fragmento y con mucho contenido. Bien, este es un texto que ya hemos estudiado anteriormente. Es una secuencia causal en Anguttara Nikaya, que se llama, no, este creo que no lo hemos estudiado, no, es el siguiente. Este es una síntesis que hice de varios suttas que están en el Anguttara Nikaya del 76, en el libro de los unos, del 76 al 81, lo comprimí y saqué esta síntesis. Insignificante, vicus, es la pérdida de parientes, riqueza y fama. La pérdida de sabiduría es la más grande de las pérdidas. Insignificante, vicus, es la ganancia de parientes, riqueza y fama. El incremento de sabiduría es la más grande de las ganancias. Por lo tanto, vicus, deben entrenarse a saber. Creceremos en el incremento de sabiduría. Así, vicus es como deben entrenarse, ¿no? También es también un texto fabuloso y sobre todo que
nos permite valorar precisamente en una forma relativa, podemos tener una referencia de valoración de acuerdo a las palabras del Buda, ¿no? De qué tan importante es la sabiduría con respecto a cualquier otra ganancia, cualquier otro valor que tengamos. No hay nada como la sabiduría, ¿no? Eh, y hay otra cuestión también que es importante. Estos textos nos dan a entender que la sabiduría como factor mental, nuevamente, es algo que es susceptible de ser incrementado, pero también, por otra parte, es susceptible de decrecer, ¿no? De disminuir. Y esto es una cosa muy, muy importante. Y básicamente lo que quiere decir es que si uno es negligente, la sabiduría que uno tenga en un momento dado puede posteriormente disminuir. Es decir, podemos ser personas relativamente sabias y si somos negligentes, entonces esa sabiduría adquirida se va a perder. Y por otro lado, si nos encontramos en una cierta situación, en un cierto nivel de sabiduría en el momento presente, a través del esfuerzo y la diligencia, uno es capaz de incrementar la sabiduría, mucha o poca, que uno tenga en el momento presente, ¿no? Entonces, es otra cosa que siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que tener en cuenta porque como un factor que es susceptible de ser cambiado a voluntad propiamente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de ejercer esfuerzo continuo para que la sabiduría se incremente y no se pierda, ¿sí? Y de ahí nuevamente esta recomendación de constantemente estar desarrollando Yoniso Manasikara, ¿sí? La reflexión sabia, la dirección apropiada de la atención debe ser ejercida lo más en toda ocasión posible, ¿no? De manera que la sabiduría se incremente. Entonces, este es también otro fragmento fundamental, increíblemente importante, ¿no? Después, otro fragmento dice los constituyentes del conocimiento verdadero. Anguttara Nikaya, libro de los 6, Sutta 35. Bhikkhus, estas 6 cosas pertenecen al conocimiento verdadero. ¿Cuáles son estas 6 cosas? La percepción de transitoriedad, la percepción de sufrimiento en lo transitorio, la percepción del no yo en lo que es sufrimiento, la percepción del abandono, la percepción del desapasionamiento, la percepción del cese. Estas 6 cosas pertenecen al conocimiento verdadero. Es también cosas que hay que tomar en cuenta. Básicamente es el conocimiento que proviene de la percepción de anicca, dukkha y anatta, básicamente, y posteriormente del desapasionamiento y finalmente la percepción del cese, ¿no? Aquí hay factores que básicamente son, si uno tiene familiaridad con el Anapanasati Sutta, uno puede ver aquí elementos que son propios de la cuarta tétrada, ¿sí? La última tétrada en el desarrollo de Anapanasati, en donde se habla acerca de la impermanencia, ¿no? La permanencia, el desapasionamiento, el, el cese y el abandono, ¿eh? El abandono de las impurezas. Entonces, muy interesante porque, claro, esa etapa avanzada de Anapanasati coincide con el desarrollo superior de sabiduría, ¿no? Entonces, que anteriormente se está trabajando en eso, en el desarrollo de la atención plena, desarrollo de la concentración y propiamente en conjunto el desarrollo de los 7 factores de la iluminación, pero en esto es en lo que, en esto es en lo que estos son los factores que pertenecen al conocimiento verdadero, ¿no? Es muy interesante también. Bien. Otro aspecto que uno ve mucho en los suttas es la diferenciación entre liberación de la mente y liberación por sabiduría. Esto lo van a leer muchas veces, se van a encontrar con esto, ¿no? La concentración se llama liberación de la mente, Cheto Vimutti, porque se libera de la avidez o el deseo. La sabiduría se llama liberación mediante la sabiduría o Paña Vimutti,
porque está liberada de la ignorancia, ¿sí? Por una parte, o la mente se libera del deseo, la lujuria de la avidez, o por la otra parte se libera de la ignorancia. Entonces, lo primero es normalmente el resultado de la serenidad o samadhi. Lo segundo, el resultado del conocimiento introspectivo o vipassana. Pero cuando se combinan y se describen como libres de mancha, anasava, conjuntamente resultan en la destrucción de las corrupciones mediante la vía supramundana del logro del arahant. Entonces, este fragmento explica esa relación que hay entre samatha y vipassana, ¿no? No es que una sea predominante sobre otra o que una deba practicarse más, son complementarias, son parte de el acervo de la sabiduría superior. Después, creo que sí es el fragmento, la selección final. También este sí es el fragmento que hemos visto anteriormente, que es una secuencia causal que va de la virtud a la liberación. El fragmento dice, ¿cuál es el propósito de la moral? La ganancia del no remordimiento. ¿Cuál es el propósito de la ganancia del no remordimiento? El beneplácito. ¿Cuál es el propósito del beneplácito? El gozo, el interés, el entusiasmo. ¿Cuál es el propósito del gozo? La tranquilidad. ¿Cuál es el propósito de la tranquilidad? La felicidad, la comodidad. ¿Cuál es el propósito de la felicidad? La concentración. Bhikkhu Sujato, por cierto, le llama a la concentración, le llama inmersión. Es un término sinónimo interesante. ¿Cuál es el propósito de la concentración? El conocimiento y visión en conformidad con la verdad. Yata Bhuta Ñana Dasana. ¿Cuál es el propósito del conocimiento y visión en conformidad con la verdad? El desencanto con lo mundano. ¿Cuál es el propósito del desencanto? El desapasionamiento o ausencia de deseo. ¿Cuál es el propósito del desapasionamiento? La ganancia de la liberación mediante el conocimiento y visión. Es decir, Vimutti Ñana Dasanata. Entonces, esa es la secuencia causal que empieza con de hecho, empieza con la moral, ¿sí? Y termina en la liberación y el conocimiento de la liberación. Entonces, como ven ustedes, aquí hay números superscritos que son definiciones para cada uno de los términos. Los he incluido después de este fragmento. Está toda la lista, pero eso ya lo dejo para que ustedes lo revisen con calma. Y la siguiente parte del escrito es cuadro sinóptico sobre los 18 elementos. Después les estoy presentando las 22 facultades de las cuales se habló anteriormente. Aquí está todo desglosado y clasificado en forma clara. Y posteriormente, después de esta sección complementaria, viene la, la perfección de la sabiduría, que es un fragmento del tratado acerca de las paramitas. Después de este texto viene la traducción completa del capítulo 10 del Vimuttimagga, que se llama Lo distintivo de la sabiduría. Entonces, las notas no fueron escritas aparte, sino que están interpuestas con el texto. Simplemente las notas las pongo entre paréntesis angulares y eso es lo que distingue la nota del texto principal para hacer una lectura más fácil para ustedes. Es un texto largo, pero contiene muchísima información acerca de los diversos aspectos de la sabiduría. Bien, voy a pasarme entonces, detengo el compartir el texto y ya estoy de regreso con ustedes. Y bueno, eso concluye la presentación y repito, como dije a ustedes, es solamente una parte. Espero que ustedes puedan estudiar todos esos textos que son muy importantes, muy ilustrativos y que sea de provecho para ustedes. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Ajá, Edgardo, adelante, por favor. Buenas noches, Miguel. Muchas Buenas gracias, noches. como costumbre, por tu generosidad. Voy a hacerlas todas juntas y tú ves si hay tiempo, responde. Bueno, primero,
tengo una duda en este momento que tal vez no es necesario que me la respondas, a lo mejor con un sí o un no nada más, que está relacionado con la condición de la fe. Yo tenía la fe clasificada como un factor mental, tú la mencionas como una facultad. O a lo mejor son ambas, pero yo la tenía Sí, incorporada. también es un factor mental hermoso, hermoso. Sí, Ah, bien, sí, bien. sada, Bueno, sada, en Pali. bien. Es- Luego, no retuve el número del Majjhima Nikayan donde se hace la descripción del necio, está excelente. Me Sí, parece que ahí está claro lo que nosotros podríamos entender como necedad, que no tiene nada que ver con una creencia errónea, sino más bien es con un comportamiento del individuo hacia un sistema de creencias o el propio suyo, ¿no? así Y es, acá así. surge, y acá surge la pregunta que te quiero hacer. Por ejemplo, Ujú. tú mencionas que Paña, una vez que se adquiere, es inamovible, Cuando es un pero poder, es un poder. cuando es un poder, Cuando es un poder, es inamovible. sí, Y después, pero después tú mencionas que esa misma condición de sabiduría puede revertirse, es decir, puede decaer, ¿no? Si eso de alguna manera no sostiene. Entonces, eso es una duda. Y esa es la una, otra, déjame contestarlo para que no perdamos el hilo. Esa es una observación muy buena observación. Lo que dije aplica a, a la sabiduría en un ser mundano, ¿sí? Para un ser mundano, la sabiduría es susceptible de cambio, pero eso, eso entra dentro del aspecto de sabiduría mundana. Cuando la persona, por lo menos, adquiere la primera vía de liberación del sendero y se torna en un sotapana, ese sotapana ya no está susceptible a perder sabiduría. De hecho, el Buda inclusive menciona a esa persona, aunque sea negligente, está destinada ya a la liberación en forma irreversible. Es decir, ya está en un curso de eventos que es irreversible y definido, ¿sí? Ahora, en ese caso, no, en el caso de los nobles, no aplica lo dicho. Entonces, es importante hacer esa distinción, ¿no? bien, bien. Y bueno, y por último, la relación entre Paña y la fe, ¿no? Porque en ambos casos se presentan como sabiduría o al individuo que tiene una fe inquebrantable, su creencia para él es su sabiduría, es una verdad inamovible también. Sí, Entonces, eso es un riesgo que todos corremos, no solamente en otros sistemas de creencia, en el nuestro también. sí, Se puede dar la confusión de que el grado de confianza o fe que tenemos hacia una experiencia no sea sinónimo de sabiduría, sino sea simplemente es cómo logramos hacer, eh, sí, eh, digamos, cuál es la epistemología a utilizar para poder eh, sí. eh, diferenciarse. Sí, es que aquí caemos otra vez en una situación análoga, ¿no? Mientras la mente es mundana, las cinco facultades, empezando con la fe y terminando con sabiduría, son susceptibles a cambio. Y digamos que muchas veces nosotros podemos experimentar que a veces, bajo ciertas circunstancias, tenemos mucha fe, bajo ciertas condiciones. Luego cambian las condiciones y ya la fe no es tan prominente, ¿sí? Ya cambió, ¿sí? Pero para un individuo noble, no hay tal, no hay tal vaivén, no hay tal vaivén, ¿no? Entonces, ese también es otra diferencia. Ahora, en términos de las cinco facultades es muy interesante porque es una estructura de enseñanza que da el Buda que describe un aspecto, digamos, vivencial en cierta forma, ¿no? Tal como tú empiezas a indicarlo, la sabiduría, perdón, la fe puede
puede establecerse, puede crecer, pero muchas veces esa fe no está bien desarrollada porque la mente no está apropiadamente dirigida. Entonces puede tener ciertas distorsiones. Y entonces lo que sucede es que es precisamente la sabiduría, el desarrollo de sabiduría, lo que establece el balance propio de lo que debe ser la fe. Entonces la sabiduría regula a la fe, pero sin fe no hay desarrollo de sabiduría. Entonces, son dos aspectos, digamos que hay dos aspectos extremos, ¿no? Sabiduría y fe, por un lado, y dentro de las cinco facultades, la energía y la concentración, ¿sí? Entonces, hemos dicho, o sea, recuerden la definición de concentración, que es el balance apropiado entre la atención y el esfuerzo. Por eso, en esta dupla, en esas dos polaridades, fe y sabiduría y energía y concentración, lo que regula es la tercera facultad, la atención plena, sati. Entonces, sati es el director de orquesta que va a decir, no le subas tanto a tu fe demasiado entusiasta, ¿sí? Porque no hay suficiente sabiduría, ¿no? Y después, por otra parte, si queremos balancear el esfuerzo y la atención plena, si hay un balance apropiado, entonces se da la concentración, ¿no? Entonces, estas cinco facultades funcionan y como un ecosistema, vamos a llamarle así, un ecosistema mental que está muy finamente regulado por los mismos factores, ¿no? Si son factores interdependientes, cada componente de las cinco facultades es un factor que depende de los otros. Y ese balance está siempre dado por la atención plena, ¿no? Que es la que regula, que es la que atiende, que es la que se percata de la necesidad de este balance, ¿no? Pero es muy interesante porque en cierta forma la fe y la sabiduría están muy ligadas, a pesar de que podríamos decir que si la fe es la primera y la sabiduría es la quinta de las facultades, están muy lejos, pero no es el caso, no es el caso. Hay una, y por eso, y por esa razón, si uno reflexiona, por esa razón, las remembranzas, ¿no? Las primeras tres remembranzas son cosas que incrementan la fe. La remembranza del Buda, el Dhamma y el Sangha, ¿no? Son objetos de fe, ¿no? Y uno los cultiva como tales, ¿no? Pero curiosamente, esas remembranzas son meditaciones que conducen a la sabiduría. Entonces, la fe y la sabiduría, por lo menos en el sistema budista, Theravada, van, están así, están muy de la mano, ¿no? Uno pudiera pensar, bueno, es que son cosas que son muy aparte, ¿no? Por ejemplo, los científicos, la gente que es científica, muy racional, ¿no? Descarta la fe, ¿no? Piensa que la fe es así como una cosa, como una superstición, como una cosa que no vale la pena ni siquiera ser atendida, ¿no? ¿Por qué? Pero eso es ignorancia, por supuesto, ¿no? Nosotros lo vemos de una forma muy diferente, ¿no? La fe o la confianza, la convicción razonada, podríamos llamarle, es un aspecto absolutamente fundamental. Tomemos en cuenta también, y es fundamental porque es un factor causal. O sea, pudiera parecer muy lejano de la sabiduría, pero es lo que desemboca en la sabiduría. ¿Recuerdan ustedes aquel sutta que examinamos, donde se habla de que la fe, bueno, lo acabamos de revisar, no muy parecido, la fe resulta en, en, en una satisfacción, ¿sí? Cuando se siguen los preceptos, uno queda satisfecho, uno entonces adquiere gozo, con ese gozo hay tranquilidad, cuando hay tranquilidad hay felicidad, la felicidad es el fundamento de la concentración y cuando uno se concentra, uno puede ver las cosas tal como son. Cuando uno ve las cosas tal como son, entonces uno se desencanta con la existencia, con ese desencanto viene el desapasionamiento, con el desapasionamiento viene el abandono, el cese, y finalmente con ese cese viene la liberación. Y esa es
el punto de sabiduría máxima, ¿no? El conocimiento y visión de la liberación, ¿no? Entonces, la relación entre fe y sabiduría son los extremos de una vara, o de una barra, por decirlo así. No, uno no puede ser sin el otro, son integrales. La persona que realmente tiene fe es una persona sabia, en esa medida, por lo menos en el budismo. Fuera del budismo, no, es otra cosa porque en otros sistemas, en otras religiones, lo que se entiende por fe es muy diferente, ¿sí? Pero el Dhamma, la enseñanza del Buda, como ustedes saben y ven una y otra vez, es muy específica, ¿no? Las definiciones son muy puntuales, muy específicas, muy precisas. No hay ambigüedades, ¿no? No hay lenguaje así medio oscuro, ¿no? Todo es muy, muy claro, ¿no? Sí. Entonces, esa es la relación. Ujú. Muchas gracias, Miguel. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Soledad, creo que estaba Sí. preguntando. Ah, adelante, Soledad. Ay, bueno, muchas gracias, Miguel. La verdad que me dio miedo lo de necio. Más vale ser un asesino como Angulimala, tenemos más oportunidad que siendo un necio, ¿eh? Sí, sí, el necio no tiene No, salvación. exactamente, terrible, terrible. Sí, sí, Este, no, mi pregunta iba con respecto a las cuatro cosas que hay que practicar, que es, ¿cómo es? Escuchar el buen dama, sí, practicar el dama, ¿no? sí, Asociarse con personas sabias y sí, la atención sabia, ¿no? Yoniso sí. Manasikara. Ujú. En realidad, yo creo que las cuatro como que son bases o soportes unas de otras, porque Sí, en realidad, si uno lo sí, piensa, yo sí. cómo sé que estoy asociándome con una persona que es sabia y que esa persona me está enseñando el buen dama. Claro, Es, 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 claro. es como, es como complicado eso, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. De hecho, hay un ejemplo muy, muy, muy vívido acerca de lo que tú estás mencionando en el Majjhima Nikaya. No recuerdo el número de sutta, pero es un sutta en el que eh, uno de los maestros que eran contemporáneos del Buda tiene unos discípulos y los discípulos tienen mucha fe en ese maestro, ¿no? De Mahavira, el Ah, fundador sí, de de los Mahavira, jainistas. de los Sí, jainistas, ¿no? jainistas, Entonces, sí. los discípulos dicen, bueno, nuestro Dhamma, y están hay una interlocución con discípulos del Buda y dice, bueno, nuestro Dhamma pues es también, es basado también en la fe, en el conocimiento y cuál es la diferencia, ¿no? O sea, entonces, efectivamente, ellos tienen un sistema y los que lo siguen también sistemáticamente estudian, sistemáticamente practican ese Dhamma, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuál es el verdadero Dhamma? Y la pregunta es absolutamente válida, absolutamente válida. Y bajo esos principios estructurales, ¿no? Que llevan de la fe al conocimiento, uno tendrá que experimentar. Y digamos, en ese sentido, la respuesta a tu pregunta, podríamos decir que está por contestarse. En nuestro caso, como budistas que seguimos el Dhamma del Buda, estará por contestarse esa pregunta en el momento en que logremos la entrada en la corriente. Ahí es cuando realmente se contesta esa pregunta, ¿no? Entonces, no es algo que pueda establecerse categóricamente con un argumento Claro, o con conceptos o con enseñanzas escritas o habladas. No es posible. ya, Solamente la experiencia es lo que nos va a dar la respuesta y es una cosa interna, individual, ¿no? ya, Puede haber miles de maestros proclamando las bondades del budismo, etcétera, etcétera, pero ya. eso de qué nos sirve. Sí, claro, No, eso no nos sirve de nada porque podría ser lo mismo. Nosotros podríamos estar establecidos en las enseñanzas del jainismo, ¿no? Y lo mismo, ya, tener confianza, tener fe, etcétera, etcétera, ¿no? Y tener ya, cierto desarrollo inclusive, ¿no? Podríamos decir. eh,
Ya, Por eso esas otras prácticas y escuelas de pensamiento tienen un éxito relativo. ¿Por qué? ya, Porque también tienen su estructura, ¿no? claro, Ahora, y por eso recalco que la respuesta vendrá solamente con los logros. ya, exactamente. Y los Y, logros se y, alcanzan si y, practicamos esto. y es una cosa, por ejemplo, el venerable Yayasaro hace mucho énfasis en este aspecto, ¿no? Mucho énfasis en este aspecto, lo dice una y otra vez en sus pláticas del Dhamma. Él dice, bueno, en realidad solamente lo sabremos cuando lleguemos, si es que llegamos, ¿no? Ahora, él dice, sin embargo, dice, en mis quién sabe cuántos años que lleva de monje, 40 décadas, no sé cuántas, muchísimas, es un bhikkhu muy anciano, muy senior. Dice él, en todo este largo trayecto no ha habido una sola instancia en la que yo pueda de- desprobar o en la que yo pueda refutar alguna enseñanza del Buda. O sea, Ya, sigo tratando y no ha habido el momento en que yo pueda encontrar una falla, un defecto, ¿no? Entonces, eso ya, ya es una cierta indicación, pero nuevamente también hace énfasis en eso, ¿no? La palabra final está dada por la propia experiencia, por el propio logro, ¿no? ya, Y digamos que ahora, también eso lo menciona él, ¿no? Digamos que ese logro sería la entrada en la corriente. ¿Por qué? Porque se establecería ya irreversiblemente, ya. sin duda alguna. Ese es la destrucción de la duda, De la duda, exactamente. es la destrucción de la Donde duda. la duda, claro. Pero, como él dice también muy acertadamente, ¿qué pasa él dice, en este sistema, en este Dhamma, hay etapas intermedias, hay etapas intermedias en las que nosotros podemos comprobar con nuestra propia experiencia la efectividad del Dhamma. Un Mm, ejemplo es cuando se sigue la moral. Digamos, si uno ve la propia vida, eh, en un momento dado, antes de que uno fuera budista, uno tenía un cierto nivel de moral. Cuando uno conoce y estudia el budismo y se hace un adepto, entonces hay otro nivel de moral y a lo largo del tiempo, en retrospectiva, uno puede ver que las dos condiciones morales son muy diferentes y que la cantidad de sufrimiento que teníamos cuando no seguíamos principios morales era muchísimo más grande que la cantidad de sufrimiento experimentada cuando seguimos la moral. Entonces ahí ya hay ahí hay una indicación, ahí hay una indicación, ¿no? La segunda grandísima indicación es cuando la persona logra la concentración de acceso. Cuando una persona logra concentración de acceso o el primer jhana, ahí nuevamente comprueba la enseñanza del Buda, ¿no? Cuando esa persona logra eso, entonces va a entender muchísimas cosas, entre ellas lo que es la claridad mental, lo que es la paz interior, lo que es la destrucción o la supresión de los impedimentos. Y esa es una situación eh, que es un parteaguas para el practicante, ¿no? Entonces, no es el objetivo final, ni siquiera. Es una etapa preliminar, pero es un hito, es una referencia bastante sólida, ¿no? Experiencial, vivencial, ¿no? Acerca de la enseñanza del Dhamma, ¿no? Entonces, cuando uno experimenta los beneficios de la moral, los beneficios de la concentración, entonces uno adquiere todavía más confianza, más certeza. Pero esa certeza final no va a llegar sino hasta que uno accede a la primera vía y el primer fruto, ¿no? Entonces, esa es la comprobación. Entonces, pero por lo menos tenemos, digamos, si es que no hemos llegado, sí tenemos acceso a ciertas referencias previas que son muy sólidas y que inclusive nos asusan, nos entusiasman para seguir adelante, ¿no? Entonces, es una buenísima pregunta gracias. y una pregunta que no puedo contestar. ¿Por qué? Porque tú la tendrás que contestar tú misma. Si es que quieres seguir luchando en este sistema, ¿no? Por decirlo así. Bueno, y ahí aparece la fe, Miguel.
Ahí la fe juega de la fe. un papel importante, ¿no? Ya, claro que Sí, sí. Muchas sí. gracias. Bueno, Miguel, adelante. Hola Miguel, buenas noches. Buenas noches. Dos o tres comentarios para cerrar, porque ya nos estamos yendo en hora. Sí, Eh, un camino para la entrada a la corriente es también por la fe, ¿no? O sea que es una forma también de lograr el estado de sotapana, El ¿no? Sadhanusari, se Sadhana llama Usari, exactamente. Sadhanusari, es la etapa previa a la entrada. Exactamente. Ujú. El otro comentario que te quería hacer era justamente este desarrollo y esta difusión moderna del mindfulness se olvida de dos patas fundamentales, ¿no? Que es Sila y Sada. Entonces ahí entra una enorme confusión, porque muchos maestros enseñan técnicas tipo Vipassana, pero no tienen los fundamentos. Sí, Y bueno, sí. ahí, Es digamos, los una objetivos son situación otros, que, por ahí son calmar la mente, más temas de concentración, ¿no? Pero sí, aplican técnicas de Vipassana. claro, claro. Pero sí, en cierta forma es un poquito como disfuncional, por decirlo así, ¿no? Porque sí se cubren ciertas funciones, sí se cubren ciertos resultados, pero no es un sistema integral, a diferencia del Dhamma, ¿no? A Claro, diferencia del Dhamma es un sistema integral con un propósito muy definido, que no es meramente el bienestar, el bienestar vamos a decir, limitado, mundano, de la mera capacidad de tornarse de una persona miserable y llena de sufrimiento en una persona meramente funcional, ¿no? Que eso es lo que claro, hace la terapia, ¿no? Las terapias hacen eso, traen a la gente que está enferma y le dan salud, pero hasta ahí nada más. claro. Pero en el sentido budista, la verdadera salud es el logro final del desarrollo de la sabiduría superior, ¿no? La única persona con verdadera salud es un ara. Todos nosotros estamos todavía Estamos enfermos en muy algunos. enfermos desde Mm, el punto de vista budista, ¿no? sí, sí. Y qué Y la decir de última. estos sistemas parciales, ¿no? La última, Miguel, para el desarrollo de la sabiduría que mencionaba las cuatro S y Vipassana al final, Sí, eh, también tiene que ver un poco la personalidad de la persona, ¿no? Sobre qué herramienta usar con más énfasis. Un poco lo decía Mudito la vez pasada, ¿no? Que él sí, mucho no estudiaba, que él se dedicó a la práctica, ¿no? Por eso sí, quería. exactamente, exactamente. No hay tanto estudio, pero Mm, sí hay mucho samatha vipassana. claro, Y eso está bien, ¿eh? Porque eso no quiere decir que esos 5 factores que son base de la sabiduría tengan que estar en cada individuo igualmente balanceados. No, no. Simplemente, en general, son 5 que se deben desarrollar, pero correctamente lo dices, eso depende de la personalidad. Hay claro. personalidades muy aptas y muy inclinadas hacia el estudio, son verdaderos eruditos, ¿no? Entonces, pero eso requiere mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, o es uno eso, o es uno la otra categoría, que es la del meditador. El Mm, meditador nada más en forma limitada estudia, en forma limitada discute, pero sí desarrolla samatha y vipassana en un alto grado, ¿no? Y nuevamente regresamos a lo que mencionaste inicialmente, el sadhanusari y el dhammanusari, ¿no? mm, Que son los antecedentes de la entrada en la corriente, los antecesores, ¿no? Uno se inclina más hacia la fe, que sería más hacia la fe, hacia la moral, hacia el estudio, hacia la discusión, y el otro, el dhammanusari, es más inclinado a la facultad de sabiduría, ¿no? Pero recordemos una vez más, fe y sabiduría están unidos por la misma barra, ¿no? No puede una sin la otra, ¿no? Entonces, a final de cuentas, tanto Sadhanusari como Dhammanusari culminan en el conocimiento y visión liberador, al final de cuentas, ¿no? O sea, todos convergen en la sabiduría superior, a final de cuentas, ¿no? Son cosas gracias. muy interesantes, muy interesantes. Mm. Bueno, el tiempo se nos fue. Yo quería nada más, bueno, quería platicar con ustedes acerca de nuestra interacción con el venerable Mudito en las pláticas, pero ya he discutido un poquito con Edgardo y creo que
vamos a tener la siguiente sesión la semana que entra. Entonces yo le sugería a Edgardo que tal vez podríamos seguir ciertas formalidades que son típicas de la escuela de la tradición de la foresta, en la tradición de Ajahn Chah. Por ejemplo, una de las cuestiones que se hace es que invariablemente, siempre que el laico siempre invita al monje o la monja, ¿no? Para que habla del Dhamma. Y esa invitación tiene que ser relativamente formal, ¿no? Digo, no tiene que haber mucho aspaviento ni mucha ceremonia, simplemente muy claramente decirle al monje o monja que se le está invitando a que hable acerca del Dhamma, ¿no? Por compasión hacia uno, que por favor nos dé una plática del Dhamma. Entonces, hay una solicitud formal que puede ser expresada en forma muy sencilla, ¿no? La otra cosa es la cuestión de, por ejemplo, la reverencia, ¿no? En el momento en que el monje entra a imagen, entonces uno junta las palmas y hace la reverencia, la triple reverencia. Es muy tradicional, ¿no? Muy tradicional, pero es una cosa, es hermosa en el sentido de que también hay una unificación en el grupo, ¿no? Entonces, un comportamiento paralelo, similar, todas las cuestiones básicas de cortesía, por ejemplo, muy importante, esto es muy importante, el monje o la monja que sigue el Vinaya, por las mismas reglas, no puede, por ejemplo, enseñar o hablar del Dhamma si tiene la cabeza cubierta una persona, ¿no? Pero eso es solamente para monjes y monjas. Entonces, cuando el monje o monja está presente en la pantalla, uno debe, o uno no muestra la imagen, digamos que hace mucho frío y necesitan cubrirse, eso está bien, pero no muestren la imagen con la cabeza cubierta, ¿no? Es una mera atención, y una cuestión que es importante en términos de que el monje de esa forma puede seguir sus reglas, ¿no? Entonces, detalles como ese, por ejemplo, si uno está en imagen, que no haya mucho movimiento porque es distractor para la persona que está hablando, etcétera, etcétera. Y después, por ejemplo, en la conclusión, cuando el monje o monja termina la plática, en la tradición Theravada, en la tradición de la foresta de Ajahn Chah, siempre viene una especie como de reconocimiento, agradecimiento verbal expreso, ¿no? Por haber recibido la plática, uno expresa su beneplácito, su agradecimiento con una fórmula estándar en Pali. Entonces, eso lo podemos intentar, en este caso, la semana que entra, cuando el venerable dé su plática, y voy a tratar de hacerlo. Si se da la oportunidad, hago esa formalidad y ya, ¿no? Básicamente. Entonces, eran los únicos aspectos que quería yo discutir al respecto, ¿no? Entonces, pues nos estaremos viendo la semana que entra con la plática del venerable Mudito y en breve les envío los textos correspondientes a esta presentación. A ver, aquí hay varias cosas en el WhatsApp. Mm, Miguel, le ¿Sí? quería pedir, hay una forma muy linda de honrar a los monjes o a los maestros, que es estudiando, ¿verdad? Claro. Y me gustaría dedicar esta charla a la maestra Ruti de Soudo, Sí, a porque Ruti. hoy, Perfecto. Entonces porque dedicamos hoy. los méritos a Ruti. Ujú. Muchas gracias, Ana María. Bien, aquí en el chat estoy viendo algunas cuestiones. El material escrito se lo envío a Edgardo y él lo distribuye a los demás. Mm, Bien, creo que no hay más. Lo dejamos así y bueno, nos veremos en una semana con el venerable Mudito y posteriormente habrá otra sesión de plática del Dhamma. Miguel, Sí, perdón. No, yo quería mencionar porque algunas de las personas que están
hoy aquí, no están en nuestro grupo Ah, de WhatsApp. Y entonces quería mencionar lo que hemos conversado tú y yo en relación a esto que tú mencionas y que tiene que ver con que tú vas a coordinar esa próxima charla, de manera sí, que todos sepamos que lo ideal es que la comunicación inicial, en todo caso, la inicies tú con el venerable para dar las indicaciones correspondientes, ¿no? sí. Eh, Así que digo para que nadie se apresure, porque después se desordena toda la cuestión. Sí, 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 sí. Sí, bueno, y básicamente, digo, lo haré como una muestra, como un ejemplo, ¿no? Ya después Claro, ustedes podrán, realmente no es complicado, ¿no? Es una serie de cuestiones eh, eh, formales, muy breves, y una vez que ya vean cómo se hace, pues, ya podrán ustedes hacerlo en un momento dado, ¿no? Por supuesto que por ejemplo, al cierre de la plática que dé él, viene esta pequeña fórmula que yo mencionaré y posteriormente vendrán las preguntas y respuestas. Entonces ahí sí ya es terreno abierto, ¿no? Todos ya deben, con mucha confianza, pueden hacer las preguntas y demás, y ya el cierre de eso ya es completamente informal, ya la despedida, gracias y demás, y listo, ¿no? En la forma como lo hacemos aquí, ¿no? No hay ninguna particularidad, ¿no? Entonces, va a claro, ser un experimento, porque como tú mencionaste, el venerable Mudito es muy particular, ¿no? Él no le gusta tanto el ritual y la ceremonia. Y está bien, ¿no? Hay monjes y monjas que nos lo han dicho, me lo han dicho, ¿no? Ellas prefieren que haya una formalidad, que todo sea muy ordenado, se sienten más cómodos de esa forma. Ya veremos cómo reacciona el venerable Mudito y nosotros nos adaptamos. Ujú. bien. ¿De Gracias. acuerdo? Bueno, Muchas gracias, que tengan Miguel. buena noche y que descansen. Igualmente, buen Hasta descanso. luego. Hasta el Gracias. miércoles. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Gracias. descanso. Buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Gracias, buenas noches. ¿Qué pasa? Ah, Hacer la vez. dale.